Buenas, mi nombre es Ashley Márquez, estudiante de Medicina y primer año, sección 10. Pertenezco al grupo número 1 que está conformado por 16 integrantes. Nuestro seminario se basa primordialmente en el circuito mayor y menor, pero le estaremos dando una breve introducción de qué es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio se basa en bombear, transportar y distribuir la sangre en todo el cuerpo. Se integra con el corazón y los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. El corazón es una bomba muscular que se considera el centro del sistema circulatorio. Las arterias son las que llevan sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón a los tejidos, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección al corazón. Las arterias y venas pulmonares son las únicas excepción de esta regla. Los capilares son el lugar donde se tiene el intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y los tejidos. La estructura de los vasos sanguíneos es muy importante para posibilitar sus funciones. La pared de un vaso sanguíneo es tubular, flexible y adaptable a ciertas condiciones fisiológicas, ya sea que se produzca una vasodilatación o una vasoconstricción. Desde un punto de vista anatómico, el sistema circulatorio se divide en un circuito mayor o sistémico y en un circuito menor o pulmonar. Gracias por su atención. Estar hablando sobre las arterias y las arteriolas. Primeramente, las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos, los cuales se encargan de llevar la sangre desde el corazón hacia las distintas partes del cuerpo, y los capilares. Las arterias son conductos elásticos membranosos, los cuales presentan ramificaciones divergentes. En ellas encontramos tres capas, las cuales son una capa externa o adventicia, una capa media y una capa interna o íntima. Entre las funciones que realiza encontramos que se encarga de llevar los nutrientes y el oxígeno a todas las células, se encarga del mantenimiento del pH fisiológico y de la retirada del dióxido de carbono y los productos de desecho. Y las arteriolas son pequeños vasos sanguíneos, los cuales son producto de las ramificaciones de las arterias y se encargan de llevar la sangre desde las arterias hacia los capilares. Estas presentan paredes muy fuertes de músculo liso, lo cual permite la vasoconstricción o cierre y la vasodilatación o relajación o apertura. Gracias a que estas son capaces de cerrarse o dilatarse múltiples veces, esto les permite percibir el cambio del frío al calor, las hormonas, entre otras cosas. Y gracias a esto puede producir el flujo de sangre que le sea necesario al cuerpo. Los capilares son vasos microscópicos que comunican las arterias con las vénulas. Se sitúan en las células del organismo en el espacio intersticial para poder facilitar el intercambio de sustancia entre la sangre y las células. Las paredes de los capilares son muy delgadas para dicho intercambio y están formados por un endotelio y una membrana basal. Los capilares nacen de las arterias terminales y en su sitio de origen tienen un anillo de fibra de músculo liso llamado esfínter precapilar, que tiene como función regular el flujo sanguíneo hacia los capilares, venas y vénulas. Un grupo de capilares forman venas denominadas vénulas. Cuando las vénulas aumentan de calibre, se denominan venas. Las venas son parecidas a las arterias, aunque en su capa media e interna son más delgadas. Las capas muscular y elástica son aún más delgadas que las arterias porque presentan menor cantidad de fibra tanto muscular como elástica. Las venas de las extremidades inferiores presentan válvula en su pared. Es una proyección interna del endotelio y tiene como función prevenir el reflujo de sangre y ayudar a dirigir la sangre hacia el corazón. Bueno, yo le vengo a hablar sobre estructura de los vasos sanguíneos. De acuerdo con Atlas Anatomía, las paredes grandes de los vasos, arterias y venas están constituidas por tres capas, que son estas.
La capa interna está constituida por un endotelio, que es el epitelio escamoso simple. Es una membrana basal y una capa de fibras elásticas. Está encargada del contacto con el medio interno y es una estructura relativamente frágil, fina y transparente, la cual es elástica y también es a veces así comúnmente corrugada. La capa media está compuesta por el tejido muscular liso y fibras elásticas. Esta es la capa que más difiere. En las arterias es la más desarrollada que en las venas y prácticamente no existen en los capilares. En la capa externa se compone principalmente del tejido conjuntivo, varía de espesor en la gran parte del sistema arterial hasta el grueso de las venas y vénulas, donde representan el principal componente de la pared del vaso. Por la túnica victicia circulan los propios vasos sanguíneos llamados vasos vasorum, que irrigan los vasos sanguíneos con gran calibre, como la arteria aorta. Gracias. Sobre la sangre. ¿Qué es la sangre? Es un tejido conectivo líquido de tipo tejido conjuntivo especializado que circula en las venas, capilares y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es por la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Sus funciones. Su principal función es la de la logística de administración e integración sistémica, cuya contención es en los vasos sanguíneos o espacios vasculares, que admiten su distribución o circulación sanguínea hacia todo el organismo. Entre otras de las funciones encontramos la participación en la termorregulación corporal, también tenemos la participación en la defensa antiinfecciones y están los transporte de nutrientes y oxígeno a las células y transporte de enzimas, hormonas y otras sustancias reguladoras. La composición de la sangre. La sangre está compuesta por los elementos formes y el plasma sanguíneo. Los elementos formes son elementos semisólidos y particulados que se dividen en dos, que son derivados celulares y células sanguíneas. Las células sanguíneas están representadas por los glóbulos blancos o leucocitos, y los derivados celulares no son sino fracciones de célula o fracciones celulares, que están representados por las plaquetas y los eritrocitos. Representa el 45% de la sangre. El plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es un fluido amarillento translúcido que representa la matriz extracelular líquida en la que van a estar suspendidas los elementos formes. Representa el 55% de la sangre. Hablar sobre las excepciones de la clasificación usual arterial, arteria pulmonar y vena pulmonar. Es importante tener claro los conceptos de arterias y venas. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada y las venas se definen por llevar sangre desoxigenada. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que existen algunas excepciones. El ejemplo más clasificador serían las venas y arterias pulmonares, en la que las arterias llevan sangre pobre en oxígeno y rica en CO2, y las venas llevan sangre rica en oxígeno y pobre en CO2, lo cual llega luego de realizar la hematosis de los alveolos pulmonares. Según Rubián, Anatomía Humana, 10ª edición, las arterias pulmonares derecha e izquierda del tronco pulmonar se dirigen hacia su lado respectivo y alcanzan el hilio del pulmón correspondiente. La vena pulmonar derecha e izquierda abarca la porción anteroinferior de la raíz pulmonar. La vena pulmonar derecha superior es a la vez prebronquial y prearterial. La vena pulmonar izquierda superior es frecuentemente prebronquial y no invade la cara anterior de la arteria. La vena pulmonar inferior derecha e izquierda es subbronquial. La función de las venas pulmonares es llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón, y se le sigue llamando vena porque transporta sangre hacia el corazón independientemente de si la sangre sea desoxigenada u oxigenada. De manera similar, todas las arterias llevan sangre oxigenada fuera del corazón, excepto las pulmonares. En la circulación sistémica, cuando la sangre es transportada, la sangre desoxigenada es transportada de regreso al corazón, esta debe ser reoxigenada. La función de las arterias pulmonares es llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para poder ser reoxigenada por disfunción, y se le sigue llamando vena porque transporta la sangre fuera del corazón, independientemente de si la sangre es desoxigenada u oxigenada. Gracias.
Hola amigos, y siguiendo con el tema, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una de las 4 cavidades del corazón. Es la porción del corazón con mayor cantidad de tejido muscular, ya que el ventrículo izquierdo impulsa la sangre hacia la arteria aorta, la cual lleva sangre a la mayor parte del cuerpo. La válvula que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta se llama válvula aórtica, por la cual circula sangre oxigenada. El ventrículo izquierdo es más alargado y tiene una forma más cónica que el ventrículo derecho. Tiene un corte transversal con cavidad, posee una sección ovalada o casi circular. El mismo forma una pequeña parte de la superficie esternocostal y un pequeño porcentaje de la superficie diafragmática del corazón. También conforma el vértice del corazón. El ventrículo izquierdo es más grueso y más muscular que el ventrículo derecho, ya que él es el encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo, y para eso la debe de bombear a gran presión, a diferencia del ventrículo derecho, que la debe bombear a la arteria pulmonar y a los pulmones. Es decir, que este recorrido es más corto que el que presentan las cavidades cuando conducen sangre oxigenada. Para continuar con el tema, les voy a hablar un poco de la arteria aorta, que es la que ven acá en el dibujo. Bueno, ella es una arteria elástica y extensible. Es la más importante de nuestro sistema, porque es la encargada de la distribución de la sangre rica en oxígeno al resto de nuestro cuerpo. Ella forma un arco aórtico, un arco llamado arco aórtico, que es el que ven aquí. Ella pasa por el tórax hasta el abdomen. De ahí ella se divide y forma las 2 ilíacas comunes, que es las que van a nuestros miembros inferiores. Esta arteria da origen del ventrículo izquierdo del corazón. Ella también da origen al resto de las arterias de nuestro sistema circulatorio, excepto las pulmonares, porque estas vienen del ventrículo derecho del corazón. En su origen también se encuentra por detrás de las arterias pulmonares. Cuando se produce algún problema, nuestro sistema se puede ver afectado, porque esta arteria es la más importante y es la que se encarga de toda la distribución al resto de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Circulación mayor o circulación sistémica. Este es el segundo circuito que realiza el corazón, y a diferencia de la circulación menor, esta recibe el nombre de circulación mayor, ya que el recorrido que realiza es mucho mayor, a diferencia de la circulación pulmonar, que es la circulación menor. Este inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, y la sangre es impulsada a través de la válvula aórtica, la cual a su vez, una vez que se cierra, le permite que no se regrese la sangre. Es impulsada por la arteria aórtica hasta la arteria aorta. Es importante destacar que toda esta sangre arterial es sangre oxigenada y se refleja de color rojo en la imagen. Entonces pasa por la arteria aorta hasta las principales arterias del cuerpo. Su principal función es llevar sangre oxigenada y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo, los cuales son indispensables para el metabolismo celular. Una vez que pasa por las arterias del cuerpo, llega hasta la parte más fina, que son la red de capilares, que son las arteriolas. Allí se realiza un intercambio de nutrientes, es decir, se intercambian los nutrientes y el oxígeno a cambio de dióxido de carbono, y posteriormente pasa a las vénulas, las cuales se reflejan de color azul. Una vez que la sangre pasa a las vénulas, ya es sangre totalmente desoxigenada, y estas vénulas desembocan en las principales venas del cuerpo. Es importante destacar, como mencioné, que tanto las vénulas como las venas se reflejan de color azul. Eso significa que es sangre desoxigenada. Una vez que desembocan en todas las principales venas del cuerpo, desembocan en la vena cava superior e inferior, la cual tiene como finalidad regresar al corazón, pero esta vez a través del ventrículo o aurícula derecha del corazón. Allí es donde finaliza la circulación mayor y da inicio posteriormente a la circulación menor. Es decir, la circulación mayor inicia con sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo del corazón, y una vez que pasa por todo este proceso, se recibe nuevamente en el corazón, pero siendo sangre desoxigenada, y por la aurícula o ventrículo derecho. Según Rubier, Anatomía Humana, segundo tomo, 11ª edición, el tronco pulmonar presenta las características externas de las arterias, pero conduce a los pulmones la sangre venosa al ventrículo derecho.
y su origen se sitúa al orificio del tronco pulmonar de este ventrículo. De ahí la arteria se dirige oblicuamente en sentido superior a la izquierda y posteriormente describiendo media vuelta de espiral sobre las caras anterior e izquierda de la porción ascendente de la aorta. Después de un trayecto de unos 5 centímetros, el tronco pulmonar discurre inferiormente al arco de la aorta y se bifurca en dos ramas terminales, las arterias pulmonares derecha e izquierda. El tronco pulmonar está contenido junto con la aorta en la misma vena serosa pericárdica. Entre la arteria y la serosa discurre la rama del cono arterial que asciende por la cara anterior de la arteria, los ramos nerviosos del plexo cardíaco y el colector linfático principal izquierdo del corazón, bordeando las caras izquierda y posterior de la arteria. Por medio de la vena serosa del pedículo arterial, el tronco pulmonar se relaciona en su origen situado anterior a la aorta en las dos orejuelas. A este nivel está cruzado por las arterias coronarias derecha e izquierda, que pasan entre el tronco pulmonar y la orejuela correspondiente. Cuando el tronco pulmonar llega a la cara izquierda de la aorta, se halla en relación posteriormente con la cara anterior del atrio izquierdo, es decir, superiormente con los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores y la bifurcación traqueal. Con la orejuela, su superficie de contacto con ella está limitada superiormente por un repliegue lateropulmonar del pericardio seroso, y a la derecha con la aorta con la que está estrechamente unida. La bifurcación del tronco pulmonar se efectúa ligeramente a la izquierda de la bifurcación traqueal. Las arterias pulmonares derecha e izquierda del tronco pulmonar se dirigen hacia sus lados respectivos y alcanzan el hilio del pulmón correspondiente. La arteria pulmonar derecha es casi horizontal o ligeramente descendente, o discurre posteriormente a la porción ascendente de la aorta y a la vena cava superior, anteriormente a la bifurcación traqueal y al tronco principal derecho, al que cruza oblicuamente e inferiormente al origen del bronquio lobular superior, inferiormente al arco de la aorta y al arco superior de la vena áceos, y superiormente al atrio derecho y al seno transverso del pericardio. La vena pulmonar izquierda es oblicua superior, lateral y posteriormente, discurre oblicuamente en sentido anterior y superior al bronquio principal izquierdo, cuyas caras anterior y superior bordea y pasa superiormente al atrio izquierdo, inferior y a la izquierda del arco de la aorta, y por último superiormente al origen del bronquio lobular superior izquierdo. Voy a hablar sobre el ventrículo derecho. Primero debemos saber que los ventrículos son cavidades piramidales o condilias situadas a los atrios y ambos lados del septo interventricular. Las paredes del ventrículo derecho se dividen anterior, inferior y medial y miden alrededor de 5 milímetros de espesor. Y la pared anterior es ligeramente cóncava y corresponde a la cara inferior del corazón. La pared inferior es también ligeramente cóncava y corresponde a la cara inferior del corazón. La pared medial es marcadamente convexa y está formada por el septo interventricular. El vértice del ventrículo derecho está tabicado por numerosas trabéculas carnosas de segundo y tercer orden que se unen entre sí y dan a esta parte de la cavidad ventricular un aspecto cavernoso. La base está ocupada por el orificio atrioventricular derecho, por el orificio del tronco pulmonar y por las válvulas correspondientes. El orificio atrioventricular derecho ocupa la parte inferior de la base del ventrículo y está situada en un plano casi vertical y se orienta posteriormente. Y a la derecha su contorno es casi circular, su circunferencia mide alrededor de 120 milímetros en el hombre y 105 en la mujer. Cuando el ángulo intesternal es normal, es decir, cuando el tórax presenta dimensiones medias, el orificio atrioventricular derecho se proyecta sobre la pared anterior del tórax, siguiendo una superficie elíptica cuyo eje mayor es marcadamente oblicuo inferiormente y casi vertical a la derecha. El extremo superior de esta superficie se halla ligeramente a la izquierda de la línea media a la altura del cuarto espacio intercostal. Su extremo inferior se sitúa enfrente del extremo external del sexto espacio intercostal derecho y en la válvula de este orificio se denomina válvula atrioventricular o tricuspide. La hematosis es un proceso del sistema respiratorio que consiste en el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto ocurre entre los alvéolos pulmonares y los capilares pulmonares que se mezclan en la sangre. En la hematosis los alvéolos son conductos en donde ocurre el intercambio gaseoso. El oxígeno presente en el ambiente externo pasa por estos alvéolos para así llegar a la sangre, en donde se combina con la hemoglobina de los glóbulos rojos, para luego ser distribuidos por todo el cuerpo humano. Por otro lado, la eliminación del dióxido de carbono del cuerpo humano sigue su camino, pero a la inversa, se elimina desde la sangre y pasa por los alvéolos. El objetivo de la hematosis es lograr un equilibrio entre los gases en el torrente sanguíneo y en los alvéolos. Venas pulmonares, atrio izquierdo.
Las venas pulmonares presentan características morfológicas igual a las venas. Lo que la diferencia es que estas transportan sangre arterial al corazón. Las venas pulmonares son generalmente dos para cada pulmón, cuáles son una vena cava superior y una vena cava inferior. Las venas pulmonares nacen de las vénulas procedentes a esta red capilar de los alveolos pulmonares, así como también reciben venas procedentes de las últimas ramificaciones bronquiales de la pleura visceral. Las venas pulmonares se dirigen medialmente y terminan en el atrio izquierdo. Las venas pulmonares, que son la vena cava superior, está ligeramente inclinada inferiormente, mientras que la vena cava inferior son casi horizontales. Su longitud es de 1.5 centímetros. Las venas derechas son un poco más largas que las venas izquierdas. Al llegar al atrio izquierdo, las venas pulmonares entran en relación con el pericardio seroso, que ocupa 3/4 partes de su circunferencia. Estas venas pulmonares es importante destacar que son avalvulares. ¿Qué quiere decir? Que cuentan con válvulas para que la sangre no se regrese y pueda cumplir todo su recorrido correctamente. La proyección de los orificios atriales sobre la columna vertebral abarca desde la 8ª vértebra torácica a la 10ª, según Delmes y Assen, lo que extiende una mayor teoría descrita por Giacomin. La configuración interna de estas venas pulmonares en el atrio izquierdo es irregularmente redondeada y se describe igual que el atrio derecho. ¿Por qué? Porque cuentan con las mismas 6 paredes. La pared lateral es lisa, de la posterior a la anterior hasta llegar a la orejuela izquierda, que es esta que podemos ver. La orejuela izquierda se abre entre la unión de las dos paredes, laterales y anteriores. La segunda, que es la pared medial, está compuesta por el septo interatrial. La tercera, que es la pared superior e inferior, son estrechas y lisas. La pared posterior está compuesta por 4 orificios que van 2 a la derecha y van 2 a la izquierda. La pared anterior, por último, está compuesta por el orificio atrioventricular, así como el de la orejuela izquierda. Esto fue todo, le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas, yo voy a hablar sobre circulación menor. El lado derecho del corazón trabaja como bomba del circuito pulmonar o circulación menor. La circulación menor es el recorrido que hace la sangre con dióxido de carbono y con muy poco oxígeno desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. Como se puede apreciar en la imagen, las venas se representan con el color azul, no porque la sangre sea azul, sino porque contiene dióxido de carbono y por eso se representa con ese color. La aurícula derecha recibe sangre relativamente pobre en oxígeno de todas las venas del organismo a través de las grandes venas cava superior y cava inferior. La contracción de este ventrículo conduce la sangre a través del orificio auriculoventricular, pasando por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Una vez allí, la sangre es conducida a través de las arterias pulmonares a los pulmones, y es en los pulmones donde tiene lugar la hematosis, que consiste en el intercambio de gases gracias a unas pequeñas estructuras en forma de sacos que son los alveolos. Una vez en los pulmones, la sangre ya es oxigenada y es enviada al corazón por medio de las venas pulmonares, y luego en el corazón es enviada a las demás partes del organismo a través de la circulación mayor. ¿Qué es una válvula? Una válvula en general es un dispositivo que modifica el paso de un fluido a través de un conducto. ¿Qué es una válvula del corazón? Una válvula del corazón o válvula cardíaca es una estructura que permite el paso de la sangre únicamente en un sentido, de forma que se abre para dejar pasar la sangre a su través y se cierra para no dejar que la sangre retroceda en su recorrido. ¿Cuántas son las válvulas del corazón? En el corazón tenemos 4 válvulas, 2 de ellas se encuentran entre las aurículas y los ventrículos, válvulas auriculoventriculares, y las otras están en la salida de los ventrículos, válvulas semilunares. ¿Cuáles son las válvulas cardíacas? Las válvulas cardíacas
Las válvulas auriculares son dos. Válvulas mitrales situadas en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Válvula tricúpide localizada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Por su parte, las dos válvulas semilunares son válvula pulmonar a la salida del ventrículo derecho y válvula aórtica a la salida del ventrículo izquierdo. La vena cava superior es una de las dos venas más importantes del cuerpo humano. Es un tronco venoso o una vena de gran calibre que recoge sangre de la cabeza, el cuello, los miembros superiores y el tórax. Esta se inicia donde se unen las dos venas brachiocefálicas. Continúan hacia abajo y se desembocan en la aurícula derecha. Estas retornan la sangre a las estructuras que están por encima del músculo diafragma, a excepción de los pulmones y el corazón. Sistema de la vena cava superior. Los afluentes principales de la vena cava superior son los siguientes. En las tributarias superficiales encontramos la vena yugular anterior y la vena yugular externa. En las tributarias profundas encontramos la vena yugular posterior, la vena yugular interna, la vena braquial y la vena áciga. Con esto concluimos nuestro seminario. Gracias por su atención. En el presente video estaremos explicando de una manera más detallada y más visual lo que vendría siendo el ciclo mayor y ciclo menor, es decir, circulación mayor y circulación menor, que es básicamente el tema principal de nuestro seminario. Como podremos apreciar, allí se encuentra un corazón en su total funcionamiento. Procederemos a explicar las partes del mismo. Acá se encuentra la vena cava superior, vena cava inferior, tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Tenemos presente que todo lo que se refleja de color azul representa sangre desoxigenada y lo que se refleja de color rojo es sangre oxigenada. Como podremos apreciar, la arteria pulmonar está reflejada de color azul, cuando normalmente las arterias se reflejan de color rojo porque transportan sangre oxigenada, pero en el caso de la arteria pulmonar es diferente porque ella transporta sangre desoxigenada, y esa es una variación como previamente explicamos en nuestro seminario. Esa sangre es expulsada hacia los pulmones. La arteria pulmonar izquierda lleva la sangre al pulmón izquierdo, la arteria pulmonar derecha al pulmón derecho. Allí ocurre el intercambio de gases, que es la hematosis. Una vez que esto ocurre, la sangre es devuelta al corazón, pero a través de las venas pulmonares, que son estas dos que se ven acá, y se marcan de color rojo porque ellas no transportan sangre desoxigenada como normalmente lo hacen las venas, sino ellas transportan sangre oxigenada. Entonces, podemos continuar. Acá se puede apreciar el ventrículo derecho del corazón, la aurícula derecha del corazón, el ventrículo derecho. La circulación menor inicia cuando la sangre se recibe en la aurícula derecha del corazón, y acá se puede apreciar la válvula tricúspide o válvula auriculoventricular derecha. Cuando esa válvula se abre, la sangre es expulsada hacia el ventrículo derecho, como se muestra en el video. Una vez que la sangre se expulsa al ventrículo, allí se mantiene hasta ser expulsada hacia la arteria pulmonar. Pero acá se encuentra la válvula semilunar pulmonar que le impide el paso hasta que la misma se abre y expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar. Una vez que allí ocurre lo que previamente expliqué. Cuando la sangre es expulsada y se recibe en la aurícula izquierda del corazón, como se muestra acá, la sangre roja, que es sangre oxigenada, allí da inicio a la circulación mayor. Entonces, la válvula auriculoventricular izquierda o válvula mitral se abre y la sangre es depositada en el ventrículo izquierdo del corazón, como se muestra en el video. Una vez que se deposita la sangre acá, acá podemos apreciar que tenemos la válvula semilunar aórtica, y esto acá que se muestra la arteria aorta. Este es el arco aórtico y las ramificaciones de la misma. Cuando la válvula semilunar se abre, la sangre que se encuentra en el ventrículo izquierdo es expulsada hacia ella, y esa sangre se encarga de nutrir todos los tejidos del cuerpo hasta llegar a los capilares, donde se realiza el intercambio de sustancias. La sangre nuevamente se desoxigena y se convierte en sangre desoxigenada
como previamente se explicó en la circulación mayor, y ese básicamente vendría siendo todo el proceso de la circulación mayor y menor, como se muestra en el video. Acá se puede apreciar cómo la sangre se recibe por ambos ventrículos y es expulsada.